un padre ejemplar. Quizá esa palabra ejemplar la podamos poner en duda algunos de los padres presentes, o posiblemente un hijo pueda concluir de que su padre no fue el mejor padre en este contexto de un padre ejemplar. Me propongo entonces a pedir a los padres que de alguna manera no hemos hecho bien las cosas, a rectificar. Y quizá ya no sea posible rectificar porque nuestros hijos o sus hijos ya han crecido. Entonces es como que usted, al haber rectificado, se convierte en un consejero enseñable, en alguien que ahora le está diciendo: no hagas las cosas a la manera que yo las hice. Yo me equivoqué contigo, no tuve la capacidad, no tuve la forma adecuada para conducirte, y reconocerlo es válido. Pero los jóvenes que están aquí, que son padres en potencia, ellos sí pueden marcar un territorio. Si no fue bien visto o bien tratado, puede hoy marcar un territorio y decir: yo seré diferente, ya con la conciencia de Cristo en su vida. Así que vamos a leer la palabra de Dios para tomar un ejemplo de este padre en el cual vamos a encontrar esas partes ejemplificantes. La palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 1 al versículo 8, y Génesis capítulo 7, versículo 1 y 2. Quiero, con la ayuda del Señor, mostrarles que en pleno siglo XXI es posible ser un padre ejemplar. Dice así la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Capítulo 7, versículo 1 y 2. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Saben, hermanos, para los lectores de la Biblia y para aquellos que la estudian, hemos podido encontrarnos con padres ejemplificantes, hombres temerosos de Dios, hombres que aprendieron a tener relación con Dios, y esa relación les llevó a ser buenos padres. Tomando en cuenta los dichos de Dios, es posible poder conducir a la familia que en su soberanía, que en su potestad el Señor pone en las manos de cualquier hombre y de cualquier mujer. Pero también la historia nos da ejemplos de hombres, de mujeres que supieron aplicar principios bíblicos en su hogar, en su familia, y por ello crearon hombres temerosos, mujeres temerosas.
Hace unos días hablamos de Susana Wesley, algunos de ustedes lo recuerdan. Pero hay un hombre entre los años 1703 y 1758 llamado Jonathan Edwards. Este hombre residía en Nueva York, fue hijo del reverendo Timoteo Edwards. Este era un hombre de Dios, un pastor por más de 60 años. Y Edwards se casó con Sara, una joven cristiana muy comprometida con Dios. Y de este matrimonio se estudiaron 729 descendientes para encontrar cómo es que ellos desarrollaron su vida. Se dice que 300 de ellos se convirtieron en predicadores del Evangelio. 65 llegaron a ser profesores de universidades. 13 fueron presidentes de universidades. 60 fueron escritores de libros. 3 fueron congresistas. Y 1 llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Pero aquí también está la contraparte de Mas Yuk. Este hombre era un perdido, era un ladrón. No creyó en Jesucristo. Se casó con una joven de un estilo de vida similar a él. Y de ellos se estudiaron los siguientes casos: 1023 descendientes, 300 murieron prematuramente, 100 fueron enviados a prisión con condenas de más de 13 años, 109 se convirtieron en prostitutas y 100 fueron alcohólicos. Vea usted el contraste: una familia temerosa de Dios, produciendo gente de bien, produciendo gente productiva, valga. Y un hombre alejado, un vagabundo, un distraído de las cosas espirituales, sin temor a Dios en nada. Usted puede ver aquí el resultado. Ahora, cada uno de los presentes tenemos una historia como hijos. Yo no sé qué le marcó a usted en la vida con su padre. Y lo que voy a mencionar lo diré con el respeto y de lo más profundo de mi corazón, que no ofenda, pero en verdad muchos que somos hijos podemos tener heridas aún sin cicatrizar, que no podemos olvidar lo que sucedió en nuestra vida como hijos. Pero creo que lo más triste es que eso que nos sucedió como hijos, ahora lo repetimos como padres. Muchas veces dijimos cuando éramos muchachos: cuando yo me case, me la desquitaré. Cuando yo tenga mis hijos, me la desquitaré. Y en verdad se las han desquitado. Y no saben los muchachos, los hijos, por qué es que los padres a veces actuamos de manera violenta. Ellos nunca van a entender que sea justo, porque así nos trataron nuestros padres. Pero posiblemente seguimos el mismo andar, porque nosotros no hemos llegado a palpar una diferencia, la que produce el Evangelio de Jesús en nuestra vida. Por eso somos violentos. Por eso nos descuidamos en nuestra conducta y en nuestra manera de conducir, valga, a nuestros hijos. Ahora yo quiero que ustedes observen a este padre que vamos a tomar como ejemplo, Noé. Noé fue un hombre que llegó a ser ejemplar como padre por sus convicciones firmes acerca de Dios y de su voluntad. Él vivió en un mundo contracorriente. Algunas veces nosotros pensamos que el tiempo que vivimos es muy malo, que no es fácil tomar control de nuestras vidas, de nuestros hijos, y decimos: no se les puede exigir tanto con el mundo en el que estamos viviendo. Y a veces lo decimos así porque nosotros también nos condicionamos
a la forma en que el mundo está viviendo. Somos inicialmente los responsables de que la corriente nos lleve en vez de estar contracorriente. Y por esa causa damos razón y derecho a que nuestros hijos actúen de la manera que actúan, olvidándonos que los días de Noé eran tiempos difíciles como los que hoy nosotros vivimos. Y cuando vemos nuestros tiempos, recurrimos a los días de Noé y decimos, estamos viviendo los días como en los días de Noé. Son iguales, hermanos. La diferencia es que el tecnicismo de las cosas apareció para producir maldad en nuestro mundo. No existía la internet en los días de Noé, pero tenían otra forma de expresarse y de expresar la maldad. Pero este hombre y su casa desarrollaron convicciones firmes sobre Dios. No estuvieron yendo donde iba el resto de la gente. No se desenfocaron de Dios en sus vidas. Tomaron en cuenta a Dios, vivieron vidas piadosas, y eso es lo que hizo que la casa de Noé fuera una casa diferente al resto de la gente que decepcionó a Dios. Él dijo, me arrepiento de haber hecho hombre o a los hombres, me arrepiento. Y ese dolor le llevó a decir, voy a terminar con toda esta creación. Pero escuche lo que Dios dijo, pero Noé halló gracia delante de Jehová. Se puede en un mundo de maldad establecer diferencia. Se puede en un ambiente hostil mostrar diferencia. Se puede vivir para Dios en un ambiente como el que vivimos si es que estamos dispuestos a aferrarnos a Él, a creer en Él y a saber hacer las cosas que a Él le agradan. En segundo lugar, fue un padre de visión. Esta palabra visión, nuestros padres nunca la mencionaron. No sé si los suyos se la mencionaron, pero era una palabrita que no formaba parte del léxico de muchos de los nuestros. Aún nosotros como estudiantes en los bíblicos, hay un libro escrito por alguien que dice lo que no nos enseñaron en los institutos bíblicos. Y una de las cosas era precisamente sobre visión. Y visión es tener una claridad hacia dónde nos dirigimos. Y en este caso, los padres de alguna manera no entendieron y no hemos entendido que no estamos solamente por vivir. En los días de Isaías decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y algunos otros le han agregado, porque después de esta vida no hay otra. Sin visión, sin sueño, y por esa causa nosotros vivimos para el día. Y no nos hemos proyectado para ser diferentes. Nuestros padres en la campiña, cuando le decían, papá, me vas a poner en la escuela, ¿qué decían los padres? Aquí tenés tu escuela. Y le sacaban la cuma, le sacaban el azadón y no sé qué otra cosa le sacaban a los hijos. Esta es tu escuela. Para ellos, el trabajo en la tierra era lo necesario y lo importante, no tanto la escuela. Gracias a Dios ese concepto se cambió y ahora los padres nos interesamos o se interesan por la escuela y buscar la mejor escuela para los hijos. Pero en un momento eso de visión no existió. Pero si no hubo en nosotros los padres, permitámosle a los hijos desarrollar su visión. Los hijos son visionarios y en vez de decirle, ¿y vos de qué? ¿De qué mundo crees que eres? En vez de decirle, bueno, no sé qué zancudo te picó. En vez de decirle, poner los pies sobre la tierra, ser más práctico, más realista, apoyarles. Recuerdo la vez que llegó mi tercer hijo a mi oficina y me dice, mira, no voy a inscribir materias este ciclo. Voy a trabajar, me dijo.
A mí me gustan las cosas buenas y es bien difícil que vos me las des. Y si vos me las das, hay conflicto, hay problema. Así que voy a trabajar, me dijo. Yo recuerdo que le dije, mira, estoy de acuerdo que trabajes, pero el dinero que entra al bolsillo se termina. Pero lo que entra en la mente, a la cabeza, eso te va a ayudar por mucho tiempo. Así que yo quisiera que mejor estudies y según mis capacidades te voy a apoyar. Y esa palabra apoyar yo creo que no es tan conveniente, sino voy a hacerlo. Y él me dice, déjame probar. Y sabe, lo que él estaba en ese momento era como suscribiendo una visión para su vida, lo que yo no estaba entendiendo. Pero al final cedí. El primer mes que trabajó, él pudo ganar 25,000 colones. Dígame usted, en un muchacho joven, 19 o 20 años, tener en su mano 25,000 colones como resultado de su primer trabajo. Eso era como para enamorarse y encantarse. Pero antes de eso, él andaba vendiendo productos en el colegio. Él encontró a una persona que traía perfumes, lociones y qué sé yo, y esta persona le decía, bueno, aquí tienes esto para que lo vendas. Y él andaba vendiendo en el colegio, dando crédito, y para ponerle el precio se iba a los almacenes para ver cómo estaba allí, y entonces él daba unos precios más o menos. O cuando vinieron las camisas tal, aquí no habían llegado, pero él ya las tenía, y entonces, y todo eso él fue desarrollando. Y todavía no podía yo entender que no era visión de mi parte. Yo tenía tal vez otra idea, pero él estaba como diciéndome, mira, aprende, entiende que se puede lograr tal o cual cosa. Y yo seguí dándole oportunidad. Después dice, no voy a inscribir materia, me voy a ir a estudiar a Estados Unidos. Y eso también para mí era algo fuera. ¿Cómo que se iba a ir a estudiar? Y yo en qué manera lo podía respaldar. Pero él me dice, van a venir a una entrevista, me han conseguido que yo entre a la entrevista, así que déjame ir. Y fue a la entrevista con su mamá, ¿verdad? Porque ella siempre ha estado con ellos. Y el hijo mayor también va con mamá. Y entonces mi hijo menor entró a la entrevista y dice Mary a Edwin, ¿y por qué no entras vos también a la entrevista? Aquel tenía otra cosa, pero entraron a la entrevista y lo primero que dijo el entrevistador, no le ayudamos a dos de una misma familia, pero con ustedes vamos a hacer la excepción, les vamos a ayudar a los dos. Y ellos llegan contentos contando su historia, y entonces no tuve otra cosa más que decir, entonces vámonos y vamos a hacer hasta donde el Señor nos permita. Pero todo eso era visión. Y en un momento viene y dice, mira, me dice, yo me voy a casar, pero no me voy a quedar aquí en la casa, ni me voy a ir para la casa de mi esposa. Yo quiero mi propia casa. Y en eso que andan buscando, su mamá dice, bueno, ¿y qué? Son lenguajes que hemos tenido, hermanos, porque así nos formaron sin entender. Entonces vino ella y dice, mira, ahí me llevó por tal que las cumbres aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, y los precios tan elevados. Pero un día vino un predicador acá y nos dice, escriban lo que ustedes tienen como sueños para sus hijos. Y vine yo y en una Biblia que tenía escribí los sueños y puse ahí que se gradúen de la universidad, que se casen con parejas cristianas, que tengan su casa. Y Mary siempre ha soñado que tengan empresa. Entonces cuando él andaba en este ir y venir, yo le dije a Mary, pero acuérdate de aquello que escribimos, de aquello que anotamos. Y lo anotamos como sueño, como una idea de que Dios puede hacerlo. Dejémoslo que siga caminando. Y apreciados hermanos,
nos ha dado lecciones tras lecciones tras lecciones de que se pueden cambiar o se puede cambiar la historia. Cuando le creemos a Dios, nosotros hemos inyectado fe en ellos y yo sé que Dios se ha glorificado y se va a glorificar. Entonces un padre ejemplar es alguien de visión, alguien que acompaña a su hijo en eso justo, agradable y honesto que quiere alcanzar, que no está midiendo que su dinero está saliendo del bolsillo, porque uno de los placeres que puede tener un padre es coronar a su hijo hasta donde sea posible, mientras los recursos y las capacidades puedan, porque no es tanto el acaparar dinero, sino es ver a nuestros hijos en la plataforma que ellos han soñado y que quizá nosotros de alguna manera les hemos impulsado. ¿Sabe? Dijo él, yo voy a hacer lo que dice Malumbre. Ese era un predicador que vino a enseñarnos. Malumbre dijo, así me dijo en la habitación de mi casa. Mira, me dijo, yo voy a hacer lo que dijo Malumbre. Y le dije, ¿qué dijo Malumbre? Malumbre dijo que yo hiciera mi presupuesto, no en relación a mi salario, sino a mis necesidades. Y triplicó sus necesidades en cuanto a lo que él ganaba. Y dice, a esto apunto, a obtener esto, aunque esto es lo que gano, pero este es mi presupuesto. Y yo, extrañado que me estuviera aplicando principios de esa naturaleza, y no le voy a decir que no deja de inspirarme. Ahora, decir, hermanos, que fuimos criados con visión, no, fuimos criados en la miseria y en la pobreza y pensando en nuestra pobreza. Mi hija, cuando ella nació, nosotros no teníamos ni para una hamaca. Entonces una cobijita vieja ya ahí, mírame, no me tentes, es la que pusimos para hamaca. Y eso era lo que yo podía ofrecer. Y la cuna era la cuna que le compraron los padres a mi esposa. Y mi hija sería la octava en usar esa cuna. Esa iba a ser mi historia. Y así me habían casi educado y formado. Pero cuando Dios trata con nosotros, comienza a darnos cuenta, o comenzamos a darnos cuenta de que nosotros no necesariamente tenemos que vivir de esa forma trágica, porque Dios no nos puso en la tierra para vivir de manera trágica. Solamente impera un principio para cambiar la historia de cualquiera, y es la obediencia. Obedecer los dichos de Jehová. Le pregunto a ustedes, ¿es obediente usted con sus diezmos? Quiero decirle que el que usted sea fiel con su diezmo, lo que está haciendo es sembrando una realidad mejor en la vida de su descendencia hasta no sé cuántas generaciones. Es la obediencia. Es la obediencia. Mire, no piense en lo que usted está dando porque quizás le duele. Piense en lo que usted está logrando para el bienestar de sus hijos en el mañana. La historia de mi hija cambió y pudimos verlo con mi primer nieta. Ella no necesitó de una hamaca ni de la cuna de su mamá. Ella gozó una cuna, pero maravillosa cuna. Creo que esa cuna costó más de 2,000 colones. Para ese tiempo era dinero, pero se la dieron. Alguien se la regaló, y cuántas cosas vinieron en beneficio de la niña. Y hoy es una hermosa mujer, 16 años, pero es bella, es mi nieta. Es bella, pero qué bella es mi nieta. Y Papalando me dijo, yo quiero ser salvadoreña, yo no quiero ser norteamericana, me dijo. Y yo todavía decía, ella no comprende que en eso hay un bien. Y yo dije,
tú no vas a dejar de ser salvadoreña. Y si se te abre la puerta para que seas norteamericana, pues debes de aceptarlo. Y hace unos días apareció en una foto con el pasaporte de que ella es americana. Usted sabe qué significa esa prestación en la vida de una persona. Yo estoy diciendo que eso pues para el mundo que vivimos, tener un pasaporte. Ahora yo tengo mi apellido es Flores y yo puedo ser español, según dicen ahí unas, ¿verdad? No sé si ya usted fue a buscar su pasaporte español, porque la verdad que muchos de nosotros somos descendientes de los españoles, ¿verdad? Algunos siguen siendo descendientes de los indios, pero otros somos descendientes. Entonces, en una crisis, en un conflicto, en un problema, andamos buscando allí. ¿Y no será que Milán es Italia, verdad, Milán? Entonces dice, voy a ver si Milán, ¿verdad? Cuestiones así, a veces no las magnificamos, pero yo quiero decirle que en los caminos de fe hay cosas que nosotros podemos ponerlas como dádiva. Y precisamente todo lo recibido son dádivas de parte del Señor. Entonces, hermano, un padre ejemplar es alguien que proyecta, es alguien de visión, es alguien que no va a menospreciar el pensamiento de su hijo para lograr o ser algo o alguien en el mañana. Que su hijo venga y le diga, yo voy a ser de los mejores cirujanos. Y usted le va a decir, cuando te mandábamos a traer el pollo para ponerlo en la hornilla, te daba miedo matarlo. No le recuerde esas cosas, acompáñelo en su sueño. Acompáñelo en su visión. No mira que usted no tiene las condiciones o los recursos para lo que le está diciendo que quiere ser. Ve hacia arriba y usted puede decir, Dios, tú me lo diste. Y estos pensamientos que están dentro de su corazón, no dudo que vienen de ti. Así que se cumpla el propósito que tú tienes en la vida de mi hijo, en la vida de nuestros hijos. No sé si me está entendiendo. Un hombre de visión, un padre ejemplar es obediente a la voz de Dios. Noé, me ha defraudado toda la gente. Noé, voy a destruir a toda la gente. Noé, pero tú eres diferente a toda la gente. ¿Por qué era diferente? Precisamente porque había vivido en temor a Jehová. Y ahora está para recibir o pasar una prueba. Quiero que construyas un arca porque va a venir un diluvio. Esa palabra diluvio era rara, era extraña para él, porque apenas la tierra era mojada con un rocío, nunca había llovido, mucho menos un diluvio. Pero Dios se lo está diciendo. Había aprendido a escuchar a Dios y lo que Dios decía, él lo magnificaba. Y cuando le dice el arca la vas a construir con estas medidas, con estos materiales, en ningún momento vino a decir él, pero Señor, ¿y dónde voy a encontrar? ¿Dónde voy a encontrar esa madera? ¿O dónde voy a encontrar tal o cual cosa? Y esa magnitud del arca, ¿quién me va a ayudar? Invita a la gente que venga y te ayude, porque al final esa arca iba a ser el medio de salvación del diluvio. Él obedeció, hizo lo que Dios le dijo. La gente no escuchó. Se dice que mejor se burlaban de lo que él estaba anunciando, porque nunca hemos visto lluvia, mucho menos un diluvio. Esto están locos. Pero ellos habían aprendido a escuchar a Dios, y eso es lo importante. Y yo le invito a usted a obedecer la voz de Dios. La voz de Dios está aquí escrita en este libro, hermanos. Puede ser que no acompañe mi vocabulario ni mi comentario, pero si está aquí. Usted diga, el hermano Orlando no sabe decir las cosas, pero entiendo lo que está escrito. Así que haga lo que está escrito, obedezca lo que está escrito. Entonces usted va a ser exitoso, Dios lo va a prosperar y Dios lo va a bendecir. Yo ya les conté que cuando me iba a casar yo no tenía nada. La hermana Mary corrió el riesgo, hermano.
Y lo corrió bien, porque la verdad. Y había gente que le decía que ella no iba a tener ni para 2 pares de zapatos. Ustedes saben que lo dicen de otra manera, ¿verdad? Allá en el campo, 2 pares de zapatos. Y yo fui franco con ella. Yo no tengo papá, yo no tengo mamá, yo no tengo nada. Y se arriesgó la hermana Mary. Se arriesgó la hermana Mary. Entonces yo soy pastor, y era un muchacho. Y si no hay nada en la casa, le dije, no vaya a pensar que porque no trabajo, sino que este trabajo de nosotros, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Para comer un pastor depende de la fidelidad del creyente. Y si el creyente es infiel, el pastor no come. ¿Le gustó eso? Es lo que les gustó. Pero cuando los creyentes son fieles, entonces el pastor tiene para comer y para vestirse. Sí, hubo un tiempo que no tuvimos ni sal. Yo le dije a ella, ¿me puede preparar tal cosa? ¿De dónde? Me dijo, si ni sal hay. Y para que le digan a uno que no hay sal en la casa, es que no hay nada. Y hermanos, antes del matrimonio, yo iba a diezmar, me tocaba diezmar 14 colones. Y vino el diablo y me dijo, no tienes ni para la camisa y vas a dar ese dinero. Te puede servir para la camisa. Y una serie de cosas que me dijo el diablo. Pero hermano, gloria a Dios, yo vencí al diablo, entregué los 14 colones de diezmo y ahí empezó mi historia. 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 Y hoy le puedo decir, he envejecido y no me hace falta nada. Dios me ha dado. Y me ha dado lo que nunca yo esperé o pensé que me daría. Pero lo he recibido con sencillez de corazón. Y no quiero transformarme en nada, simplemente en un agradecido del Señor. Solamente, hermano, es un paso de fe, es un paso de obediencia. No juzgue al pastor cuando le habla de dinero. No juzgue al pastor cuando le habla que sea fiel con su diezmo. Al final haga lo que usted quiera, lo que usted guste. Yo solamente le estoy mostrando que la obediencia a Dios cambia la historia. La obediencia a Dios cambia las cosas. La obediencia a Dios nos priva de caer en maldición. Con mucho cuidado diré esto y pido perdón a ustedes. Hace un tiempo supe de una niña nacida con problema físico y me puse a pensar, Señor, ¿por qué esta niña tiene que venir al mundo con ese problema? Ya pedí perdón. Pero lo que yo entendí que Dios me dijo, ¿conoces a sus abuelos? Y yo le dije, los conozco. ¿Sabe cómo son ellos conmigo? Sí, yo sé cómo son contigo. ¿Tú como humano te agradas de cómo ellos son para conmigo? Yo le dije, no me agrada. Pues si no te agrada a ti, ni a mí me agrada. Y es por eso que su nieta vino así. Ya pedí perdón por lo que dije. Soy poco para hablar de esas cosas. Y ahí va con ese mal. Bien dice el Señor, caerán en maldición si no hacen lo que yo les he dicho que hagan. ¿Quiere usted un nieto así? Sé que no.
Pues en sus manos está que no sea así. Cambie la historia de su descendencia. Pero Noé halló gracia delante de Jehová y lo salvó del diluvio, lo salvó de la crisis. Y eso mismo puede suceder con usted y conmigo en el presente. Si lo cree, diga amén. También un padre ejemplar tiene autoridad sobre su familia. La autoridad no se impone, la autoridad se gana, la autoridad se conquista. ¿Y de qué manera? Con buenos hábitos, buenas costumbres. No puede haber doble lenguaje, doble discurso. No haga esto, pero usted lo hace. Esto es malo para usted, pero usted lo hace. Recuerdo eso cuando el padre está empinándose una botella, no de agua cristal. Y el niño vio un poquito también y agarró y le dijo al papá: no tome eso porque es malo. Pero si tú te lo estás tomando, entonces tú estás tomando algo que es malo. Entonces no tenemos autoridad sobre nuestros hijos cuando nosotros no hacemos lo que estamos ordenando que ellos no hagan. Y además, ¿qué autoridad tienen sus hijos para mandarlo a usted? Porque hoy las cosas han cambiado. Los que mandan en la casa son los hijos. Los hijos le dicen: yo no quiero comer esto, yo quiero comer tal cosa. Y ahí van los padres a comprarle lo que los hijos le han ordenado que quiere comer. Ya no quiero ir al templo cristiano, nos vamos a ir del templo cristiano. Los hijos sacando a los tatas del templo cristiano. ¿Qué autoridad tiene? Pero usted como padre, en alguna manera usted perdió autoridad, porque usted no la conquistó. Cuando Noé vino y dijo a sus hijos: vamos a construir el arca, Jehová ha dicho así, asá, todos construyeron. ¿Y por qué están construyendo? Mi papá dice. ¿Y por qué están construyendo? Mi papá tiene la razón. ¿Y por qué están construyendo? Porque Dios habló con mi papá. Y cuando Dios habla con mi papá, nosotros hacemos lo que Dios le ha dicho a él que haga. Y una familia que junta hace lo que Dios dice, le va a ir bien. Pasó ya el diluvio, el Señor se acordó, así que un padre ejemplar alaba a Dios junto con su familia. Luego edificó un altar a Jehová, ofreció holocausto en el altar. Mire lo primero que hizo cuando salió del arca. Hijos, vengan, vamos a construir un altar, le vamos a dar gracias a Jehová porque nos libró del diluvio, nos advirtió lo que iba a venir, nos puso a trabajar, nosotros entendimos y ahora estamos libres. Comenzamos una nueva generación, una nueva creación, solo por haberle oído, por haberle obedecido. Celebremos un altar familiar a Jehová. Bendigo a todos los que están haciendo su altar familiar. Les dije en la ocasión pasada que era una responsabilidad familiar y que yo solamente venía a recordarles y hacerles un facilitador para que usted celebre su altar familiar. ¿Quién debe de conducir el altar familiar? El padre. El padre. O los padres. Pero en un momento es el padre. A veces el padre dice: bueno, vamos a hacer el altar, pero es usted la que habla, yo no. Si así usted vive, viva tranquilo y viva alegre. Pero usted sabe que la figura del padre, aunque sea tartajo, como dijo Moisés, ¿se acuerdan de Moisés, verdad? No sé hablar. Ya te voy a poner a alguien ahí a la par para que te enseñe a hablar. Entonces, el altar familiar, le cae bien que lo haga. Algunos de ustedes se inscribieron, pero nos dieron una dirección para que nos perdiéramos. Le pido que lo corrija. El bien es para usted, no nos baje. Si es para el bien, es para usted. Vamos a llenar para alegrar al pastor. No, hermano, no. Alegre a Dios y al pastor con su obediencia. Alegre a Dios y al pastor con su sujeción.
alegre a Dios y al pastor haciendo las cosas que la iglesia está haciendo para el bien de los demás. 3 amenes apenas. Ay, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted al despertar? ¿Qué es lo primero que usted hace? Yo sé que todavía en la cama, ay Jesús, gracias. Oh, gloria, dice usted. Ay, qué bueno desperté, mi Dios. Oh, yo no pensaba que iba a despertar, pero he despertado. Así que te pongo en tus manos este día para que tú lo bendigas, mi Señor. Y después ya usted hace sus actividades y su tiempo devocional correspondiente. Así que, hermanos amados, se puede, con la ayuda del Señor, ser un buen padre. Y si no lo fuimos, que Dios nos perdone y nos perdonen nuestros hijos. Pero no seamos testarudos y necios diciendo, así me criaron a mí y así creo que las cosas deben de ser. Con marcas aquí, marcas allá. Así que para que sea bien, las marcas que tengo en la espalda las va a tener mi hijo también. Y de la forma en que me los marcó mi papá, también se lo estoy marcando yo. No, seamos diferentes, seamos distintos, seamos amigos de nuestros hijos, no los violentemos, atraigámoslos a la fe cristiana, mostrémosles quién es Dios para que ellos también amen el andar en las cosas del Señor, porque el que ama a Dios, la vida le va a sonreír. Al que ama a Dios, la vida le va a sonreír. Todo le saldrá bien, dice la palabra de Dios. Así que felicidades a todos los padres en este día. Que Dios los bendiga.